Todos en casa, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Vamos a estar comenzando el programa analizando o intentando analizar esta posición tan firme que tiene el Ejecutivo contra lo que vienen planteando desde hace tiempo médicos, hasta los propios científicos del GACH, además de organizaciones sociales. Pero uno podría incluso separarlos tantos, ¿no? Y advertir, bueno, de dónde vienen, o cuál es la naturaleza de algunos pedidos, por dónde vienen. Y cuando ya vienen del lado más serio posible, entonces amerita, bueno, plantearse qué pasa, ¿no? Estamos refiriéndonos, por supuesto, a las medidas que se piden que restrinjan más la movilidad a la luz de los contagios que continúan, más allá de que esté la luz puesta por el tema de la vacunación que viene también. Hubo reunión de la Comisión del Senado, esta comisión de seguimiento de la pandemia. Mirá, aquí la crónica de Telemundo. El Sindicato Médico y FEMI propusieron volver a marzo del año pasado. Las gremiales sostuvieron que son necesarias más restricciones para disminuir la movilidad, bajar los contagios y quitarle presión al sistema de salud, según dijeron a Telemundo fuentes políticas. Señalaron que las medidas de aquel momento elevaron la percepción de riesgo y que es necesario reforzar ese mensaje. Los médicos comparecieron este martes de manera virtual ante la Comisión de Seguimiento de la Pandemia. Estimaron que las medidas de aplicarse al menos durante 3 semanas generarían efecto en la curva de contagios. Asimismo, las gremiales también destacaron el avance de la vacunación. La Comisión de Seguimiento de la Pandemia, que funciona en el Senado, discutirá desde la próxima semana distintas propuestas para atender impactos sanitarios, económicos y sociales. Muy bien, y le damos la bienvenida al grupo, a este grupo de WhatsApp. Rodríguez Pupo, ¿cómo le va? Bueno, un gusto. Estuvo ausente un tiempito. Estuve guardado. Guardadito, cuidándose, muy bien. Guardado y con alguna actividad al aire libre para no perder un poco alguna bicicleteada, alguna cosa que me gusta hacer. Pero puedo asegurar que es bravo cuando llegás a determinada edad y tenés alguna avería o alguna cosa, estar viendo lo que estamos viendo. Si puedo guardarme un tiempo, me guardé. Y nada más esperando las vacunas y la esperando el proceso, lo cumplo exacto. ahora en estas horas, así que estoy muy esperanzado de que todo esto dé resultado y ojalá le dé resultado al resto de la población, que sé que venimos así. Estoy muy contento con el anuncio de anoche del secretario Delgado respecto del adelantamiento de ese 1 millón de vacunas que vendría antes de tiempo. Me parece que lo estamos necesitando y son buenas noticias. Muy bien. A ver, vamos entonces un poquito al eje de esta discusión. Otra cosa que llamó la atención también fueron los caceroleos, que se escucharon menos que incluso el martes pasado. Por lo tanto, yo no sé si es que la gente ya está cansada de pedir, de plantear, o hay esperanza, y la esperanza es mayor que el descrédito. ¿Qué pensás, Pablo? Yo creo que la esperanza está cifrada en la campaña de vacunación que viene llevando adelante el país, muy exitosa, ¿no? Lamentablemente, por temas que son ajenos al gobierno, no hemos tenido las dosis suficientes como para continuar con el ritmo que se venía teniendo. En cuanto a los reclamos, son esperables, uno puede entenderlos. Son esperables de determinadas actividades que han cerrado y que, lógicamente, están reclamando que se inicien, que vuelvan a funcionar y demás. También tenemos que ver el lado político de esto, porque si bien para ayer se convocó un caceroleo, la semana pasada también, no hay que olvidarse que hace un año atrás, enseguida que se tomaron las medidas, se convocó un caceroleo por parte del PIT-CNT y algunas otras instituciones. Bueno, no, pero por eso yo planteaba desde el vamos separar los tantos y advertir que hay un montón de reclamos que pueden venir por el lado político partidario. ¿Ah? Sí. Pero hay otros que vienen de personas idóneas, que vienen de científicos, que vienen de médicos, que están preocupadísimos, ¿no? Pero está bien, pero ¿cuáles? Está bien. Ayer se juntaron, está perfecto, bárbaro, restringir la movilidad. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Plantean volver al escenario de marzo, no todos, pero algunos. ¿Y el escenario de marzo cuál sería? ¿Cerrar los shoppings, cerrar los bares, cerrar todo? Porque plantean volver al escenario de marzo. Ojo, yo les tengo el mayor de los respetos y admiro a los trabajadores de la salud por el esfuerzo que están haciendo. Pero, ¿cuáles? Porque volver al escenario de marzo es algo general. Volver al escenario de marzo no es nada concreto.
Dígame una medida concreta que no sea lo que estamos pasando ahora, que es tremendo, porque estamos hablando que se suspendió la actividad presencial en la educación, que es brutal. 1 millón de chiquilines y no tan chiquilines que están estudiando en forma virtual. Bueno, Sí, con pero todo se lo que- suspendió, pero va a retornar ahora, gradualmente, a partir de mayo, que es mañana, con estos contagios que incluso lejos de bajar, ya hasta ni mesetas son, ¿no? Entonces ahí Están aumentando. tendríamos una doble lectura. Capaz que haber suspendido la educación no hubiese sido el momento, en fin. Pero yo quiero que me digan una medida concreta de cómo suspender más la movilidad. Porque si lo que se dice es volver a la situación de marzo para causar conciencia de la gravedad del tema, yo creo que 3.000 personas infectadas por mes, 60 muertes por día, si eso no causa conciencia, yo no creo que ninguna otra medida que proponga el Poder Ejecutivo causa conciencia. No podemos jugar y engañar, hacernos trampa al solitario. Pero es volver a marzo, como no entiendo lo de para generar conciencia. Porque, claro, para cortar la movilidad. No, Conciencia. generar conciencia porque, según lo que yo escuché, o capaz que yo escuché errado, se quiere, por parte del personal médico, volver a concientizar a la gente de la situación que se vio en marzo y para eso tomar esas medidas, ¿verdad? Eso es lo que yo escuché. Pero la situación de marzo era una situación de miedo. No sabíamos absolutamente nada de la enfermedad. La situación de hoy es totalmente diferente. Es más, hoy sabemos que la enfermedad es grave y que la enfermedad mata. Pero si 60 muertes por día no causan conciencia, si 3.000 contagios por día no causan conciencia, y si nos hacemos trampa al solitario, por más que restringamos la movilidad y demás, nos juntamos y hacemos de a 20 un asado, salimos a pasear en las plazas y nos juntamos de a 50, hacemos tamborileadas, apoyamos cuanta marcha hay por ahí en la vuelta. Bueno, entonces, no sale la modificación del artículo. y no sale la modificación del artículo, entonces nos estamos haciendo trampa al solitario y le exigimos al Poder Ejecutivo algo que por más que ponga más medidas, vamos a estar en la misma situación. Es A ver, nosotros. ¿Qué pensás, Pepe? Bueno, Pablo tiró como 50 temas en todo. un minuto, ¿no? Yo hoy, teniendo en cuenta que íbamos a tocar este tema, me voy a apartar de lo estrictamente político-partidario, que se hagan cargo los partidos políticos de este tema. Yo me voy a referir a lo sanitario y en mi función de periodista, sistematizando información y buscando datos para aportarla a la gente para que después saque sus propias conclusiones. Con respecto a lo que planteaba Pablo de las medidas, es cierto que no estamos al mismo nivel de marzo de 2013, ni en casos ni en medidas. En marzo de 2013 la construcción no estaba trabajando, los shopping estaban cerrados, los bares estaban cerrados, había una reducción de la movilidad bastante grande, producto de una situación, llamémosle miedo, situación de que no se sabía qué era lo que iba a pasar. Pero solo para tener una idea, y me permito mirar estos casos, en octubre del 2020, no hace tanto, teníamos un promedio semanal de 28 casos. 28. O sea, no es que hubiese 28 casos por día, eso era el promedio de semanal. los 7 días. 28 casos. En noviembre pasamos a 99 y allí sonaron las primeras alertas porque llegamos a los 100 casos diarios. O sea, a todos nos asombró. Y recuerdo haber tenido una conversación con un colega de decir, qué disparate, 100 casos por día. En diciembre del año pasado subimos a 421 casos promedio. En enero de este año, 956, tuvimos un pico de 1.514 el 10 de enero. En febrero bajamos a 738 y en marzo empezó la gran subida, 1.811, y en abril, cerrado casi el mes, mayo, el 1 de mayo es el sábado, tenemos un promedio de 3.030 casos. Son números, pero estos números devienen en personas fallecidas. Y saqué la tasa de letalidad, de acuerdo a los datos que tenemos, que subió, estábamos en menos del 1% el año pasado. De acuerdo a los datos que yo tengo, la tasa de letalidad hoy está casi en el 1,3. Por lo tanto, cuando hablamos de, como tuvimos en el día de ayer, 2.471 casos, tuvimos en el día de ayer, estamos hablando de 30 personas que van a fallecer, solo en el día de ayer. Por lo tanto, el tema de los casos sí es importante y para bajar los casos tenemos que reducir la movilidad. No lo digo yo, que no soy nadie, sino las sociedades científicas, y es el propio Radi quien ayer, coordinador del GACH, dice, entre otras cosas, no se puede prever si la pandemia va a tomar un curso descendente en los próximos meses o se va a mantener en los niveles actuales. De mantenerse en los niveles actuales, ya estamos en un nivel muy alto, por ese repaso que hice de los casos durante el último trimestre del año pasado y el comienzo de este. Es cierto que desde el gobierno, en el aspecto sanitario, se está jugando y mucho al tema de la vacunación, que viene muy bien.
Ayer el secretario de la Presidencia, como decía Rodríguez Pupo, habló de la llegada de 1 millón de vacunas de Sinovac, lo cual da la posibilidad de vacunar a mucha población y deja un remanente aún para el caso de que se tenga que comenzar a vacunar a menores de 18 años y quizás una mirada ya para el 2022, pero eso ya es un tema más desde el punto de vista científico, si es que es necesaria una tercera dosis. Exacto. Por lo tanto, el gobierno allí está jugado a la campaña de vacunación que viene, insisto, con buen ritmo, pero también el propio Radi dice, el avance en la inmunización puede ser contrarrestado por el aumento de las interacciones humanas, la movilidad, y la presencia, y esa sí no la puede ningún gobierno, manejar de variantes nuevas del virus. Por lo tanto, yo creo que sí se impone aumentar las medidas de restricción de la movilidad. El cómo es el gran tema y la libertad responsable, yo ahí tengo un pequeño matiz. A mí me gustaría de verdad no estar acá hoy. Me gustaría poder quedarme en mi casa. No puedo. Tengo, como dijo el presidente de la República, que salir a ganarme el mango para darle de comer a mis hijos. Si pudiera me quedaría en casa, realmente. Bueno, porque estaría colaborando. Que cuando se plantean las restricciones de movilidad vengan de la mano del planteo de medidas que económicamente permitan a la gente quedarse en la casa. No, estoy planteando esto porque muchas veces se dice las medidas de restricción de movilidad no han dado resultado en ninguna parte del mundo. Y es un error importante. Israel, que está en estos momentos recobrando su total normalidad, con bailes, con cenas, con movimientos, sin tapabocas en la calle, tuvo una restricción muy, muy dura de la movilidad, quizás de los países más duros, acompañado obviamente de una campaña de vacunación que hoy está en un 81% con primera dosis y en un 33% con segunda. Pero cuando se plantea restricción de movilidad también vemos a los países ricos que pueden restringir la movilidad otorgando una serie de subsidios o de lo contrario porque hay gente que está en buenas condiciones de quedarse en su casa y no tener la necesidad de cobrar su sueldo todos los días y si no va a trabajar no lo cobra. Entonces me parece que ahí tenemos que hacer la salvedad y esto no es político, es una realidad objetiva desde el punto de vista de lo sanitario mezclado con lo económico y si querés con lo social y con una definición política inevitablemente. Pero desde el punto de vista sanitario yo creo que discutir que medidas de reducción de la movilidad son efectivas, el mundo es la evidencia, ¿no? Los ejemplos que acaba de poner Pepe son muy claros. Aun cuando se avanza en un cronograma de vacunación, las medidas de restricción han sido los que han revertido las situaciones de brotes o de picos en los contagios. Yo creo que eso, cuando hablamos de volver a marzo, todo el mundo sabe de lo que hablamos. Hablamos de muchas actividades paradas, hablamos de que prácticamente, aunque no existía una ley en ese sentido, salía el que tenía que salir de manera indispensable. Recuerden lo que fue la Semana de Turismo del año pasado. Realmente sabemos de lo que hablamos. No es necesario que se haga acá un decálogo porque todos nos movemos por la ciudad, todos nos movemos por nuestros ámbitos y sabemos que están funcionando determinadas cosas que son esenciales y que hay otras que no son esenciales que están funcionando. Perdón, ¿terminaste? No. Dale, sí. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, la discusión de más medidas desde el punto de vista sanitario, si nos ayudarían o no, y por supuesto que nos ayudarían. Yo no creo que tengamos el mismo nivel de contagios que tenemos hoy si la movilidad sigue siendo la que hoy es. Me parece que acá lo que hay que entender es que el gobierno asume un costo con no aceptar más medidas. Yo lo he dicho acá muchas veces y lo vuelvo a decir, desde un tiempo a esta parte, con la llegada de las vacunas, creo que la opción del gobierno es arriesgar un poquito más desde el punto de vista sanitario. Y no lo estoy responsabilizando directamente de ninguna circunstancia, pero sí estoy diciendo que hay una apuesta concreta y hay un riesgo que se está dispuesto a asumir. El riesgo latente de que, de que el número de contagios se incremente y el costo de que hoy las muertes sean 60 por día. Evidentemente hay a nivel político una decisión que implica, bueno, nosotros hasta acá vamos. Cuando el presidente habla de no más medidas y que el objetivo era, hace unos días, bueno, mesetear los casos, yo creo que es lo que está pasando. El tema es, esa meseta, ¿cuánto nos cuesta? Hoy la meseta nos cuesta 60 fallecidos por día en promedio y unos entre 2.500 y 3.000 casos. Ese es el costo que se está dispuesto a pagar mientras avanza la campaña de vacunación, que yo creo que con sus problemas, sus errores,
ha avanzado bastante rápidamente y coincido con Rodríguez Pupo que la llegada de ese 1 millón de vacunas es muy importante para las más de 700.000 personas que estamos esperando todavía por una primera dosis. Ni siquiera hemos accedido a esa primera. Entonces creo que eso hoy es una realidad que nos puede gustar más, que nos puede gustar menos, pero es el camino que el gobierno eligió, en el entendido de que ese es el mal menor. Bien, también permítame preguntar, ¿no? Quienes podemos no ir a trabajar. Bueno. O quienes podemos no salir salvo a trabajar. ¿Nos quedamos adentro siempre? ¿Evitás ir a la farmacia? ¿Evitaste ir al súper? ¿Evitamos ir a comprar una planta? Obviamente evitás reuniones con amigos, pero hay muchas cosas más que podríamos evitar. ¿Evitar reuniones con amigos? Algunos. Bueno, que hay Otros responsables no, bueno, pero sin duda, pero es a lo que ni voy. siquiera ir en el peor escenario. Vamos a quedarnos con la gente más o menos razonable. Está bien, pero es a lo que voy. Nos hacemos ¿Qué trampa, nos hacemos trampa el solitario. Basta andar por la calle, que todos andamos por la calle, y ver gente que está reunida en diferentes lugares por ejemplo, acá de Montevideo, con una de la vuelta. Y quizás esa misma gente que está haciendo teletrabajo. O esa misma gente que lo enviaron a su casa y no es funcionario público y trabaja en alguna empresa privada y también está haciendo teletrabajo. Y desde ese punto de vista es muy sencillo pedir que las medidas continúen y se acrecenten y demás. Si yo estoy en mi casa todos los meses de pantufla, con la laptop conectada y cuando voy al cajero tengo el sueldo acreditado, que las medidas sigan hasta el 2028. Pero denme una medida que sea concreta y que realmente tenga el resultado que se busca, reducir la movilidad. Hasta ahora no he escuchado ninguna cosa concreta. Las trampas al solitario no nos las hacemos solo nosotros. Hay medidas que verdaderamente parecen trampas al solitario en sí mismas, ¿no? Porque no parecen ser compatibles con otras. Tú no podés practicar deporte al aire libre con un tutor y demás, eso está prohibido. Pero podés compartir una mesa de un bar, de un restaurante o lo que fuere, sin tapaboca, intercambiando con 4 personas que nadie controla de cuántas burbujas vienen y demás. Entonces, yo entiendo si lo que tú decís. Estoy de acuerdo. Hay medidas, hay actitudes personales que nos hacemos trampas al solitario, seguramente todos nosotros en mayor o menor medida. Pero a veces también desde el punto de vista de cómo se diseñan esos servicios que se ven afectados, esas medidas de restricción, aparecen ciertas incoherencias que yo creo que no ayudan. Por supuesto, no podemos subsidiar a todos, no hay dinero para todos, no se quiere endeudar el país más de lo que ya está. Todos sabemos lo de las perillas económicas, pero a veces te preguntás por qué se perjudica a determinados sectores y a otros no. ¿Qué depende? ¿De la cantidad de gente que van a enviar al seguro de paro? ¿O depende realmente del riesgo sanitario que cada una de esas disposiciones representa para la evolución de la epidemia? Pero ahí lo que pasa, Vero, que entramos en otra discusión. Y a lo que yo voy con la trampa discusión sanitaria es... los médicos defienden la cuestión sanitaria. Las otras cuestiones son cuestiones de la política. Pero si yo te pongo una medida restrictiva de que, por ejemplo, los funcionarios públicos, y no es que tenga nada contra los funcionarios públicos, pero es el típico caso, el 70% de los que trabajan en la administración central tienen teletrabajo. ¿Correcto? Estamos todos de acuerdo, 70, 72, bueno, está. ¿Ustedes creen seriamente que alguna de esas personas está encerrada 7x24 en la casa haciendo el trabajo? Entre otras cosas puede juntarse con esos mismos compañeros que están haciendo el teletrabajo en el bar de la esquina. Van al bar de la esquina, salen, hacen lo que tienen que hacer. Entonces hay un mensaje por acá. Miren este mensaje. Quieren menos movilidad y que el Estado pague rentas básicas para no salir de la casa. Ahora digo, ¿quién dice que la gente no va a salir de la casa? Claro. Eso es lo que... Por eso, son cosas que tienen que ir de la mano. El televidente que mandó eso se anticipó a lo que iba a decir. O sea, parece que nadie asegura que el Estado puede controlar los comportamientos irresponsables de las personas. Tenemos un ejemplo muy cercano. Bueno, no, o cuando hay una Argentina. posibilidad no se aprueba, porque la modificación del 222 era un camino, ¿no? Pero yo venía para acá, en este momento venía para acá y me encontré con gente conversando a 30 centímetros uno del otro, gente de mi edad, conversando uno enfrente al otro, tirándose las gotículas uno al otro, y no paraban, y no tenían ningún problema, y no tenían tapabocas, no tenían nada. Y las actitudes irresponsables las veo absolutamente todos los días. Yo creo que nos estamos comiendo la página 3 del informe del GACH.
del famoso informe de febrero, donde todos hicieron hincapié en las recomendaciones que hizo el GACH, pero no leyeron lo que dice el GACH cuando dice que las medidas recomendadas, ya sea para intensificarlas o reducirlas, debe sopesarse con el impacto que tengan las poblaciones o poblaciones, tomando en cuenta razones económicas, sociales, salud mental, desigualdades económicas, seguridad, raciones alimentarias. Quiere decir, el GACH mismo, ese GACH que está representado generalmente en la figura de Radi, también de Cohen o Paganini, el GACH mismo nos dice que ellos pueden recomendar lo que la ciencia recomienda, pero que no se puede meter en la labor del gobierno que tiene una visión global de la sociedad y que puede medir, entre otras cosas, el comportamiento promedio de nuestros ciudadanos. Vivimos en una sociedad donde por un lado hay gente caceroleando, usando una herramienta que hacíamos nosotros para conseguir la libertad. Bueno, estos pocos que cacerolearon anoche están buscando una herramienta para que nos encierren a todos. Mientras hay otro grupo de personas que están clamando en una plaza en Maldonado, lo que sea, buscando libertad. Quiere decir, esos dos grupos de personas tan diferentes, tienen una visión distinta de lo que hace el presidente de la República. Unos creen que el presidente de la República cercena derechos y es un autoritario, y los otros creen que el presidente es un ultraliberal. Entonces yo creo que, ¿sabes qué? El presidente está en el medio, está en el justo medio, y tratando de manejar un equilibrio muy difícil en este momento. Bien. Y me parece muy mal que de manera directa o indirecta le adjudiquemos las muertes al gobierno. Me quedo con la actitud de mi amigo César y Federico Turcio, que la semana pasada perdieron a sus dos padres y que se encargaron de decir que en ninguna manera le iban a echar la culpa al gobierno de ese tipo de situaciones. La pandemia es mundial, señores. Bien. Mundial. Hacemos una pausa y enseguida volvemos, ya venimos.